Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre el poder de la coherencia empresarial con Gerardo Winhat, promotor ecosistema Banca Ética Latinoamericana, y Andrés Osandón, director consultor ProQualitas. Gerardo, Andrés, bienvenidos a este episodio del Bien Común que anticipo que va a ser muy interesante conversar con ustedes. Tengo la fortuna de haberme encontrado con Andrés hace no tanto tiempo y se ha convertido en alguien importante en las cosas que estamos haciendo desde el observatorio y con quien espero que sigamos una larga relación. Y ahora conociéndote a ti, Gerardo, que me huele que va a pasar lo mismo, así que feliz de tenerlo en este episodio donde vamos a estar conversando sobre el poder de la coherencia empresarial. El tema de la coherencia va a ser un gran tema, pero antes me gustaría partir poniendo un poquito en contexto. Ustedes llevan muchas décadas, de hecho, en temas relacionados con la conciencia empresarial. Con esto no estoy diciendo que son viejos para que sacas esa, porque tenemos todos más o menos la misma edad. Pero la diferencia es que yo en particular estudié, ingeniería civil, industrial, después hice un magíster en economía, hice un MBA en el MIT, hice toda una carrera por ahí, pero estuve durante 35 años en búsqueda de algo que hoy día sé que era el sentido. Y yo me encuentro con que se puede hacer y todo esto que vamos a estar conversando recién hace como 5 años y ustedes lo hicieron desde hace mucho. A mí me encantaría, Gerardo, partir contigo, que cuenta un poquito de cómo te metes en estos temas antes de entrar al tema en particular de la coherencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar. Además que me motiva la temática, lo que eso significa y lo que implica. Y ¿qué te puedo decir? De mi trayectoria, soy igual que tú, ingeniero civil industrial. Quizás la única pequeña diferencia, como tú bien decías, que estuviste en búsqueda, es que tuve la fortuna de encontrar prontamente un espacio que me permitió desarrollar ciertas inquietudes que venían desde niño, en el fondo, ya metiéndose más en eso, que creo que es relevante también para toda la gente que nos pueda escuchar, que tiene que ver con ser fiel a responder a los llamados interiores. A veces se nos olvida, lo dejamos un poco de lado, o el medio es tan fuerte y tan potente que anula de alguna manera o nubla aquellas motivaciones que uno tiene desde más joven. Y yo tenía esa motivación mientras estudiaba, quizás una época histórica compleja de nuestro país, de cómo hacer de mi profesión algo que realmente tuviese sentido, tuviese la posibilidad de llegar a gente que podía tener mayores necesidades, pero a través de alguna empresa o algún desarrollo que tuviese capacidad de mantenerse por sí mismo, para lograr mejores condiciones de vida a sectores más vulnerables. Y ahí te metiste en el tema de comercio justo. Claro, ¿no? Y me tocó formar, afortunadamente, gracias al apoyo de USEC, de la Unión Social de Empresarios Cristianos, en ese tiempo, lo que hoy día se recuerda como la primera empresa de comercio justo del país. Todos mis compañeros de universidad pensaban que que había enloquecido. Claro. Yo creo que muchos de ellos tenían razón, pero en fin, fue una locura que tuvo sentido durante 25 años. Tuve ese rol y pudimos apoyar a muchos pequeños productores en encontrar mercado a través de una empresa que se sostenía financieramente, pero no buscaba la maximización de la utilidad, sino que más bien la maximización del aporte al bien común que podíamos lograr a través de esa función, de ese objetivo. Vamos a hablar a continuación de eso, porque nosotros, de hecho, desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, que creemos que justamente el cambio estructural que ocurrió en la sociedad tiene que ver con que tenemos que movernos desde organizaciones que maximizan utilidad como a los accionistas como función objetivo y después ven si es que aportan a la sociedad, ¿cierto? Claro. Hacia organizaciones que buscan el bien común y el resultado es el beneficio económico, particularmente para los accionistas. Andrés, tú también tienes una historia desde siempre conectado con estos temas, ¿no?
Mira, muchas gracias por la invitación. Me ha agradado estar contigo, con Gerardo también. Nos conocemos hace rato. Yo te quiero decir de que cuando yo salgo de la universidad, yo trabajé en el hospital psiquiátrico. Soy psicólogo de profesión y ahí me quedé un tiempo, digamos. Y lo que pensaba era de que en el mismo hospital habían variables que podrían funcionar mejor y en pos del bienestar de los mismos pacientes, ¿ya? Entonces ahí descubrí que mi vocación no iba por ahí y me metí más en el mundo de la empresa. Entonces tuve que ingresar en el mundo de las ISO 9000. Yo como psicólogo no entendía nada de eso. Creo que me volví experto en ese tema después de un tiempo. Después incursioné en todo el tema que tiene que ver con generar una cultura de calidad dentro de las organizaciones. De ahí también fue una derivada posterior al tema de la experiencia del cliente. Después nos dimos cuenta que la experiencia del cliente necesitaba la experiencia interna también, si no son incoherentes a propósito de lo que vamos a hablar hoy día. Y llega un momento en que yo pensé que realmente eran dos realidades distintas, la de la empresa y lo que tenía que ver con el bien común, o más bien no con el bien común, sino con los dolores de la sociedad. Yo pensaba que eran realidades distintas, uno se preocupaba de una cosa y el otro nada. Bueno, yo durante 35 años lo veía así y decía, pues que esto no tiene sentido, pero creía que en un momento estamos haciendo negocio y en otro somos seres humanos que nos preocupamos del otro, ¿no? Claro, es como un mundo escindido. Yo me sentía totalmente escindido y fragmentado. Y de repente empiezo a entender de que sí se pueden generar puentes, pero aún más, que las empresas puedan cumplir un rol social haciéndose cargo de un dolor social. Y eso me pareció como atrayente y bueno, seguí esa línea. Otra cosa que me llamó la atención de que, esto estoy hablando hace 10 años aproximadamente, habían elementos que se podrían consolidar de manera más fácil de lo que habitualmente se consideraba. Entonces yo aproveché todo lo que aprendí de empresa para también apoyar y facilitar algunos emprendimientos sociales que tengan un impacto social importante, a mi juicio y al juicio de otros también, en el bien común. Y ahí aparece, con Gerardo estuvimos en la Asociación Chilena de la Economía del Bien Común y otras, la misma del Comercio Justo, en donde empezamos a ver, esta cuestión convoca, es una cosa importante para el país. Me acuerdo que hicimos un encuentro de comercio justo, ahí en la Universidad Católica, llegaron más de 600 personas y lo curioso era que había gente de empresas, como uno los veía, empresarios, ejecutivos de empresas y también representantes del mundo social, todos juntos, pero con un propósito común. Y ahí uno dice, acá hay un elemento que hay que empezar a trabajar. Ese fue como un breve resumen de por qué estoy ahora donde estoy. Muy interesante, además porque ustedes partieron, como decía, hace varias décadas en esto. Tú, Gerardo, de los años 80, ¿no? Fines de los 80. De los fines de los 80. Para reducir un poco la cantidad de décadas. Sí, pero un tiempo largo. Pero de fines de los 80, sí. Y creo que parte es que estabas adelantado a los tiempos de alguna manera, que tiene que ver con que, al menos esta es la visión nuestra desde el observatorio, nosotros creemos que este cambio estructural que está ocurriendo en la sociedad, que nosotros hablamos siempre hablamos de 3 fenómenos principalmente que se acoplaron y que están produciendo este quiebre, tiene que ver con todo el tema medioambiental, ¿cierto? Todo el tema del clima. Segundo, la cuarta revolución industrial, que está generando cambios brutales, ¿cierto? Y tercero, de un fenómeno del cual se habla relativamente poco, que tiene que ver con la crisis de sentido. Esta crisis que se instala con mucha fuerza, viene desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Pero probablemente con mucha fuerza en estos tiempos modernos, desde la Revolución Francesa. Ahí vemos primero la Revolución Francesa y después ahora en mayo del 68 como una intensificación muy fuerte
Y de ahí entonces todo este drama de preguntándonos para qué hacemos las cosas. Sí. Esto empezó a generar un individualismo con la caída de los grandes relatos, como no hay una verdad allá afuera, cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Y empezó a gestar este malestar social donde la gente se empezó a sentir cada vez más mercantilizada, siendo usada, sin un mañana mejor. Pero este caldo cultivo que vimos en mayo del 68 en París, probablemente una de las primeras evidencias, no alcanza a instalarse como un cambio profundo, ¿cierto? Hasta, a nuestro juicio, que aparecen los millennials. A nosotros creemos que cuando aparecen los millennials es cuando esto ya hace el cambio, la urgencia del cambio se asienta, y tiene que ver con que los millennials, al encontrarse con la tecnología, se empoderaron, y al empoderarse empezaron a instalar sus propias creencias cuando son jóvenes. Entonces, lo interesante de la situación que está pasando ahora es que hoy día, producto de este empoderamiento, en donde tú tienes a estos jóvenes en búsqueda de sentido, es que hoy día particularmente hacer el bien común es buen negocio. Cosa que quizás en los años 80 era más difícil de verlo, pero hoy día, si no trabajas en términos de estos temas como de propósito, que vamos a conversar a continuación, no vas a tener talento joven, porque hoy día el talento joven, si no lo conectas desde el propósito, es una relación muy transaccional y cara, ¿cierto? Y cada vez vas a tener menos consumidores, porque los consumidores hoy día están cada vez más conscientes de estos temas. Entonces, ustedes fueron pioneros en esto, pero la visión nuestra es que hoy día están todas las condiciones dadas para hacer este cambio. Entonces, a escucharlos qué opinan de la diferencia de estos tiempos versus esas décadas. Bueno, sí, yo creo que hay un cambio, no obstante que siempre se generan tensiones en estos cambios. O sea, hoy día lo estamos viendo a nivel global. Hay cambios de poder, así claro, cambios de poder. Y también, por un lado, yo creo que es verdad y es muy hermoso constatar la cantidad de gente que busca sentido y que está tratando de encontrar espacios de desarrollo que van más allá que el parámetro que le asigna a la sociedad por tener una determinada carrera, una profesión. Y eso ya en sí mismo tiene valor, y eso ha crecido. Objetivamente es más que lo que era en los años 80. Era impensable en los años 80 que alguien saliera de los esquemas habituales. Claro, un ingeniero, ¿no es cierto?, salía de la universidad y tenía que dedicarse, entrar en una carrera en una gran empresa, o bien entrar en instituciones del sector público, algo como muy estructurado, muy ya elaborado. Hoy día hay mayor capacidad de arriesgarse a tomar otras decisiones, y no solo por una condición monetaria, es decir, que aquí voy a ganar más, sino que en definitiva aquí voy a poder encontrar mayor sentido a lo que hago. Pero para lograrlo, primero que nada, no podemos estar solos. Y yo creo que ese es el gran problema, que todavía mantenemos cierta mentalidad muy individualista, y cada uno sigue un camino un poquito solo. Mirando su metro cuadrado. Claro, no porque lo quieran, sino que porque estamos muy... Había una cultura que nos ha inducido y está muy metido en la cabeza. Tienes que arreglarte a tú mismo, en fin, pedir ayuda. Yo noto que a la gente se le hace muy difícil. Yo la verdad que aprendí hace muchos años que pedir ayuda tiene sentido, y yo he pedido ayuda muchas veces y no me siento mal por pedir ayuda. Es decir, creo que porque yo siento muchas veces que cuando puedo entregarla me siento mejor, digamos, persona, si es que puedo, si alguien me pide ayuda en algo que pueda hacer, porque hay varias cosas que soy incapaz de hacer. Eso está claro. Pero ahí, solamente para terminar eso, creo que está eso, pero también hay fuerzas un poco antagónicas en términos de mantener esquemas de separación, de esta incoherencia, digamos, entre el ser, el propósito de uno y lo que decías tú hace un rato, ¿no es cierto? Hago negocio acá y soy bueno acá.
Me tocó el otro día. Business are business. Sí, claro. Es como un dominio solamente aparte. Una pequeña anécdota. Me tocó ir a una presentación de un proyecto social muy interesante, organizado por una empresa que no voy a nombrar porque no corresponde, en que el presidente de la empresa decía: nosotros con este programa social nos estamos haciendo cargo de un tema de la cual no tenemos responsabilidad, sin embargo nos haremos cargo. Entonces tú dices, hay que ser muy poco humilde para decir, yo no soy responsable, porque yo creo que todos somos responsables en mayor y menor grado, estoy de acuerdo, pero de los desafíos estructurales que tenemos como sociedad, todos somos de alguna manera responsables. Yo no puedo decir, mira, yo no soy responsable de esto y mira lo bueno que soy, estoy ahora ocupándome de tal cosa. O sea, a mí me pareció un poquito arrogante, por decirlo menos, porque, y ahí es donde se vuelve esta tensión de incoherencia, decir, es que este es mi metro cuadrado, esto es lo que yo resuelvo y lo demás yo no tengo nada que ver. Y al revés, somos co-creadores y co-constructores de una sociedad. Por lo tanto, no me puedo desentender de los desafíos que tenemos. Solamente quería agregar Andrés, eso por las tensiones que hay. ¿Cómo ves el cambio? Estaba pensando en eso, de lo que era el año 80 versus este año, o esta época, esta década, no lo sé. Sí, pues este año yo creo que hay que conversarlo aparte, hay que conversarlo aparte, sí. No, estaba pensando, yo creo que en la época de los 80 era más fácil tener como propósitos más compartidos y colectivos. En términos de algo que... un propósito, a mi juicio, es como el pegamento que une las piezas de un mosaico, ¿no? Yo creo que se podía hacer se podía articular, pero separado, eso sí, del mundo empresarial, que era como otra burbuja, otra cosa, otro mundo. Otro ámbito. Claro. Una cuestión que uno decía, chuta, esta cuestión está súper separada. Creo que tengo dos temas ahí. El primero, en relación al sentido y el propósito. Yo creo que tengo una postura bien crítica del propósito como eslogan. ¿Por qué? Porque en el fondo es un sentido o un pegamento que en realidad es bien desafectado. No es que me interprete, no es que una cosa que esté como resolviendo un dolor social. No, es algo que entra y se va. Y tengo la sospecha de que en estos tiempos que corren, como hay entidades muy fragmentadas, creo que los temas de entrada y salida es un temazo, ¿no? Tanto para la sociedad como para las empresas. Es decir, una sola cosa en términos de empresa. La coherencia de la empresa, supongamos que tengamos estas piezas del mosaico, cada área de la empresa sería un color. Si tengo distintos colores que están distantes unos de otros, no tengo el mosaico. No logro construir la composición. Pero esa composición se logra con un pegamento que podría ser el propósito. Pero si ese pegamento o ese propósito está, como bien lo sabes tú, desligado del modelo de negocio, es nada. Son palabras vacías. Entonces, que al final son contraproducentes. Son totalmente contraproducentes. Yo aplaudo, por ejemplo, que tú estés hablando de pasar de un modelo de negocio a un modelo de valores. Porque si no, bajo el propósito, a objetivo, a temas de planes de acción, a OKR, lo que sea, va a ser una declaración muy buena, pero no va a funcionar, ¿ya? Va a ser contraproducente. De todas maneras. Además que la falta de coherencia tiene un riesgo, se va a vivir permanentemente. Sí, tiene un riesgo tremendo. Nosotros, no sé si tengo tiempo para contar esto, pero nosotros hicimos un estudio en que tratamos de ver cuál era el estado de la transformación cultural en Chile de las organizaciones y empresas. Y nos dimos cuenta de que habían ciertas dimensiones que estaban más bajas que otras, ¿no? Y al ver y al descubrir los hallazgos del estudio, dijimos, chuta, aquí estamos frente también, sin saberlo antes, de un tema que podría llamarse un índice de coherencia organizacional. Y eso es lo que uno ve, como consultor de empresa, tú ves que hay una situación, un proyecto de un área X, después hay otro, pero falta esta visión como global. Que se conecten al modelo de negocio. Que se conecten hablamos del modelo de valor. Al modelo de negocio, al modelo de valor, como bien dices tú. Porque son acciones inconexas que no aportan. Sí, como ejemplo, yo recuerdo una vez, un par de años, pero hace poco en esta década, que
a mí me contrataron, a nuestra empresa ProQualitas la contrataron por un proyecto que se había hecho hace 2 años atrás. Entonces tú te das cuenta, ¿quién ve? ¿Dónde está la gobernanza para ver esta integridad? Porque por de pronto, es mucho más productivo, ¿no? Siendo más coherente, soy más productivo. Pero no cualquier coherencia. No es una coherencia de integración, sino una coherencia que sea legitimada, con un propósito, valorada, consistente, diferenciada en el bien común. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que un trabajador chileno, independientemente de su nacionalidad, recomienda a su empresa, de 10 recomiendan 4. Si perciben que es coherente en términos éticos, pasa de 10 a 6. Pero si perciben que la organización no es coherente éticamente, la recomendación baja menos 14. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué pasa con la productividad en esa empresa? Hay estudios que sostienen que mayor recomendación, probablemente estamos en presencia de un 30% mayor de productividad. Entonces, la coherencia es también una decisión estratégica. Una decisión estratégica que nace de una conciencia de la aportación al bien común, pero como modelo de valor, resolviendo un dolor social, y desde ahí lograr la legitimidad de las empresas en este sentido. Parece que me alargué mucho. Pero... Recordar que estamos hablando con Gerardo Vignant, promotor ecosistema banca ética Latinoamérica, sí. Y Andrés Osandón, director, consultor de ProQualitas, además presidente de la Asociación de Ética y otras muchas cosas, además activo participante ya del Observatorio de la Conciencia Empresarial también. De hecho, es tan bueno el punto que estabas levantando, es que yo en mi otro sombrero soy consultor también, y trabajamos con una multinacional en donde hicimos el levantamiento, tenían 200 iniciativas que tú decías, bueno, están conectadas, que tienen que ver con las temáticas que estamos conversando, pero en la organización no lograba como... Y tenía que ver justamente con el punto. O sea, bajamos de 200 a 50, pero las conectamos con el modelo de negocio. Y ahí es donde empieza a pasar a lo que nuestro juicio es como la magia. Nosotros hablamos de empresas, las empresas que están básicamente, tienes empresas que dicen, otras que hacen. Puedes decir y no hacer, ¿cierto? O sea, ahí estamos en el greenwashing, impact washing, etcétera. Hay algunas que hacen y no dicen por el pudor, pero la clave está cuando pasas al tercer paso, que es el ser. Cuando tú integras el decir, el hacer, pero lo haces porque quieres hacerlo. Ahí es cuando empieza a aparecer, a nuestro juicio, la magia en las organizaciones, en donde además se conectan justamente con estas nuevas generaciones, que la empresa se vuelve una fuente de sentido para estos jóvenes trabajadores y los jóvenes con sentido. O sea, cuando se conectan con el sentido, estamos hablando de una productividad y una capacidad pero brutal. Pero mira, deja de interrumpir, perdón que te interrumpa, pero quiero poner ahora el escenario al revés. ¿Qué pasa cuando una empresa o una organización tiene sus índices de coherencia no tan buenos? En que su propósito declarado no tiene nada que ver con sus acciones, o que el propósito declarado tampoco tiene que ver con el impacto esperado, que el nivel de que la estrategia no tiene tanta que ver con la ejecución. Claro. Aquí ya nos empezamos a poner un poquito más numérico, ¿verdad? Pero cuando también el líder declara algo y no se hace, o lo que es peor, cuando declaro no sé si es peor, pero también parte de la misma síntoma, cuando la empresa declara algo hacia el cliente, pero no se lo está declarando hacia el colaborador. Claro. O que la empresa declara algo, hace una promesa al cliente y no la cumple. Si yo me hago estas preguntas, y no es que y pienso en el estallido social en Chile. Y digo, es multifactorial, estamos de acuerdo. Hay una serie de otras miles de factores que intervinieron ahí. Pero también intervino este factor de percepción de incoherencia, toda vez que la venta es muy distinta a la postventa. Claro. Y esa incongruencia, el consumidor, para hablar de consumidor, o el ciudadano,
la castiga. La castiga y permanentemente está siendo castigado. Yo me compro algo y al final no es lo que yo quería, o me enchufaron un seguro que tampoco quería. Esas dinámicas van generando poca productividad, genera un riesgo tremendo reputacional en la empresa y va generando un daño en el bien común importante. Entonces, el tema de la coherencia no es menor, no es un tema al azar, es si acaso nosotros queremos conscientemente que el rol de las empresas está para resolver dolores sociales o dolores Claro, uno ¿sí? Probablemente en los 90, ¿cierto? Cuando tú hablas con empresarios, dices, bueno, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de hacernos cargo de los dolores sociales? Este es un tema del gobierno, muchos dirían, ¿cierto? Y hay muchos empresarios, sobre todo los mayores, que piensan así. O sea, los dolores sociales son temas del gobierno. El gran tema, y lo vimos de hecho en particular en el estallido, que tal como dices tú, hay muchos elementos metidos ahí adentro, pero sí lo que sabemos que había mucho malestar. Esto es como pasto seco que prendió, y vemos cómo frente a esos dolores sociales la empresa fue sacada a la palestra, ¿cierto? En términos de, bueno, ¿cuál es su contribución? Entonces, justamente este cambio de paradigma que estamos planteando tiene que ver con eso, con que hoy día el rol de la empresa es visto por la ciudadanía como un ente que es parte de la sociedad y tiene responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Por eso que es interesante el caso que estabas diciendo tú, Gerardo, que decía, no tiene nada que ver, claro, pero son sí, los que le están pasando la cuenta después. Claro. Y esto es porque el Estado no alcanza, ¿no? Sí, claro. No, mira, quería tocar otro tema que tiene que ver hoy día también con cierta depuración que a lo mejor se genere y que yo creo que puede llegar a ser muy buena. A pesar, es como paradójico lo que voy a decir, pero en fin. Aparece Donald Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y genera una serie de políticas que van un poco en contra de esta realidad que es evidente, o sea, incluso negando la evidencia científica. O sea, estamos en es como una especie de paranoia, pero yo no soy psicólogo, me imagino que es paranoia, ¿no? O esquizofrenia, no tengo idea. Pero es negar cosas que son evidentes y enviando señales a las empresas: si usted sigue con políticas de diversidad, de inclusión, etcétera, le vamos a quitar todo tipo de apoyo y no van a ser sujetos de interés por parte del gobierno norteamericano en este caso. Y eso hizo que varias empresas abandonaran determinados planes. Entonces tú nuevamente te tocas con qué coherencia había anteriormente a esto. Entonces, paradójicamente, eso depura a aquellas empresas que realmente tienen una estructura valórica tal que dicen: yo, a pesar de lo que me están diciendo, soy capaz de mantenerme porque mi capacidad valórica y mi coherencia es tal que yo no voy a abandonar estos programas por la amenaza, a pesar de la dificultad que esto genera. Porque ahí es donde se juega al final los valores, digamos. Cuando yo tengo el mundo en contra y bueno, al final cedo ante el mundo que me está diciendo: mira, si no haces esto que va contra tus valores, vas a salir del mercado. Bueno, ¿cuándo yo respondo a mis valores? Como empresario, como asociación, como sociedad, lo que sea. Entonces, están quedando empresas que realmente han tenido la capacidad de decir: mira, me da lo mismo lo que usted diga, yo voy a seguir con estas políticas que creo que son relevantes. Y puedo nombrar, no sé, Patagonia, u otras empresas que mantienen, ¿no es cierto?, esa coherencia y que la van a seguir manteniendo. Y son ejemplos otros para decir: sí se puede navegar contra esa corriente. ¿Y por qué es tan importante? Porque en definitiva la coherencia puede llegar a ser muy frágil cuando los elementos externos te inducen a tomar determinadas decisiones. Y en el momento determinado que tengo que elegir un proveedor u otro y tiene determinadas características, y voy a elegir al proveedor en que a lo mejor hay una cadena de valor inadecuada, porque con eso mantengo el negocio, pero va contra mis valores, entonces
ya se empieza a complicar. Y eso, tal como decía Andrés, obviamente los colaboradores, los trabajadores que ahí operan, se dan cuenta. O sea, al final se dan cuenta y pueden calificarlos negativamente, como tú decías, porque sencillamente ese discurso inicial ya no existe. Entonces, lo que es interesante es apreciar a aquellos que van a mantener esta capacidad de asumir el compromiso con un desarrollo sostenible, incluso con un desarrollo regenerativo, que es lo que necesitamos. Y creo que es bueno al final sacar el trigo de la paja, digamos. O sea, ahora, creo que tiene sentido. No obstante, dicho todo lo anterior, no siendo condenador, porque también esa gente podrá volver y podrán tener también razones para decir, bueno, es que no puedo mantenerme de otra manera. En fin, tampoco se trata de apedrear a todo el mundo. Yo tengo una mirada un poquito distinta a lo que están planteando. Que tiene que ver con que... Yo también. La diversidad es muy buena. Sí. Que tiene que ver con que al menos nosotros estamos convencidos que lo que ocurrió acá es un cambio epocal, en términos de este rol de la empresa que tiene que tomar. Y lo que ocurrió acá, a nuestro juicio, es que este cambio, que tiene que ver con valores generacionales nuevos que se instalaron, en su momento fue la sustentabilidad, ahora estamos avanzando hacia la regeneración, etcétera, fueron capturados en la batalla cultural que se está dando más en el ámbito político, ¿cierto? Uh-huh. Fue capturado por un sector, se transformó, fue tomado por una política, por una política que podríamos decir es que este movimiento woke, que extremó estos temas de la sustentabilidad. Nos fuimos al extremo, ¿cierto? Que hay que hacerlo, da lo mismo el costo, da lo mismo el sentido común, da lo mismo todo, hay que hacerlo. Y lo que vemos de Trump, en definitiva, es la antítesis de eso. Entonces, las empresas que siguieron por este camino y lo tomaron como un tema más de moda, ¿cierto? Porque estuvo de moda este movimiento, efectivamente tienen los elementos que estás diciendo tú, pero acá el gran tema es entender de que este es un cambio estructural, que más allá del color político de quién está manejando, es una nueva realidad que se está instalando. Hoy día los consumidores, la sociedad está exigiendo que las empresas tengan un rol que va mucho más allá de simplemente producir bienes y servicios y maximizar utilidades para los accionistas. Yo tengo una duda ahí, pero una duda que no tengo mucha respuesta. Pero esta es la idea, como plantear algunas dudas. Por eso no. Exactamente. Yo creo que hay un tema que creo que incluso un poco más profundo de lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con el sentido de que si acaso yo sigo rajuñándome con mis propias uñas o voy hacia la comunidad. O sea, esa tensión yo la veo muy, muy, muy clara. O sea, es una tensión que está permanentemente ahí instalada y es de difícil resolución. Porque, por otro lado, yo me hago la pregunta, siempre la sospecha por delante. Bueno, la sospecha es un término filosófico, porque te ayuda a generar otras interrogantes y ver más profundamente los fenómenos, pero yo tengo la impresión de que también hay otra tensión más, Alexis, que tiene que ver con lo genuino y lo instrumental. Entonces, frente a lo que tú acabas de decir, yo tiendo a pensar de que el tema fue más instrumental. Instrumental, claro. ¿Verdad? Y no tengo cosas para no pensar que esa tensión va a seguir existiendo, esté Trump o no esté Trump, ¿no? Porque al final de la vida es un tema de conciencia individual también. Pero es que mira el punto que estabas diciendo, que tiene que ver con justamente lo que conversamos antes, en términos de que nosotros venimos en este proceso de que se instala el individualismo, ¿cierto? Al generar esta caída de los grandes relatos. Y en ese contexto, efectivamente, tú tenías que tener mucha convicción para avanzar en este camino, como la tuvieron ustedes tempranamente, ¿cierto? Pero producto del empoderamiento de estas nuevas generaciones, lo que nosotros creemos que hoy día tú tienes que el buen negocio hace el bien común. O sea, si tú lo mira lo que está pasando en el mundo startup, por ejemplo. Estas nuevas generaciones son colaborativas
como por esencia. O sea, el mundo de los startups, la colaboración es parte del día a día. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando hoy día a problemas que son complejos. A diferencia hace varias décadas atrás, donde los problemas eran secuenciales. ¿Y tú crees que esa tendencia está en alza o hay un retroceso en eso? Justamente producto de que estas nuevas generaciones cada vez representan más porcentaje de la población, cada vez tienes más colaboradores que te lo van a exigir y más consumidores que te lo van a exigir. Entonces el problema que nosotros por lo menos vemos es que las empresas tradicionales que no hagan este cambio van a enfrentar la obsolescencia tarde o temprano. Se van a quedar sin talento joven o van a tener que pagar fortunas para tener una relación con los jóvenes mucho más transaccional. Pero puedo hacer un punto ahí porque y qué ha pasado en estos días. Me he ido dando cuenta con varias empresas que, si bien es cierto, tienen esa lógica que tú estás planteando, ¿no? Pero ha habido una nueva distorsión que tiene que ver con esta obsesión del crecimiento y que tengo que crecer. Y soy un unicornio y un no sé qué, yo ya no sé las definiciones, ya hay unicornio, rinocerontes, de todo. Entonces al final tú dices, ¿tiene sentido esta explosión? Es que yo he crecido tanto, tan rápidamente y después te encuentras con unos golpes enormes, con todo el sentido del mundo, tratando de generar los mayores cambios posibles, etcétera, y eso está muy bien, pero con el bache o la parte oscura o no bien definida de nuevamente la obsesión de ganar. ¿Ganar qué? ¿Ganarle a quién? Entonces, tú tienes un montón de ejemplos, lamentablemente hoy día, que partieron muy bien y que están tremendamente endeudados, han tenido que salir a vender. Ahora hay este caso de auto que está cerrando completamente por una expansión inorgánica. Y ahí no me refiero a ello en particular, pero yo creo que hay una suerte de falta de humildad muchas veces en entender de que la empresa, el desarrollo de una empresa, de una organización, tiene un tiempo de madurez y no necesariamente tú tienes que buscar el máximo crecimiento en el menor tiempo posible, que eso ha sido una distorsión en esta búsqueda de sentido, ¿no es cierto?, de muchas empresas, pero a la vez sin sopesar de que los árboles y el ser humano y todos los seres no crecen inorgánicamente hasta el infinito. Bueno, y tenemos esta obsesión de crecimiento, lo cual no tiene ningún sentido. Y volvemos a caer en esa cuestión, y es que tenemos que crecer tanto. ¿Por qué tenés que crecer tanto? ¿Cuál es el sentido de esa cuestión? Joan Anton Melé, de la Banca Ética, en una entrevista, una conversación que tuve con él, decía lo que crece sin límite es cáncer, decía. O sea, por en términos de la búsqueda del crecimiento per se. Claro. Y lo que pasa es que en un escenario que es global, ¿cierto?, y con tecnología, etcétera, estás jugando en un mundo donde es difícil no mantenerse si no estás creciendo. Pero ahí te hago un punto, a partir de también lo que decías tú, en esta evolución hacia esquemas más regenerativos, lo que busca precisamente es cómo fortalecer espacios en que tú puedas resolver las necesidades básicas de las personas o de la sociedad. Tú como empresa, como organización, inserta ahí sin rebasar los límites planetarios y todo lo que hoy día nos genera tantos dramas y problemas, la contaminación, la acidificación de los océanos, en fin, todo lo que hoy día está generando tantos trastornos. Entonces, tú puedes llegar a escalas diferentes en la medida que te das cuenta de que no es necesario crecer inorgánicamente y que tu objetivo sea el crecimiento solamente. Insisto, el ser humano crece hasta una cierta dimensión, algunos más chicos, más grandes, en fin, pero no crece 300 metros. Luego el crecimiento es intelectual, es espiritual, es en otras dimensiones. Y eso no lo hemos entendido en nuestra propia tierra. Entonces tenemos un drama mayúsculo que a estas generaciones, volviendo a lo que tú decías, nuevas, muchas veces que han buscado propósito y colaboración, vuelven a caer, ¿no es cierto?, nuevamente en esta obsesión de un crecimiento que es inorgánico, que después
te genera tremendos porrazos, como le ha ocurrido y a varios emprendedores aquí, lamentablemente, en nuestro país, con mucho sentido. Entonces eso es... Hoy seguimos conversando con Gerardo Bigman, promotor de Ecosistema Banca Ética Latinoamérica, y Andrés Osandón, director, consultor de Proqualitas. En el último barómetro de confianza empresarial realizado por Sofofa, decía que la confianza en la empresa alcanzó su mejor nivel desde el 2018, con un 43% de los encuestados, ¿sí? Diciendo que confían en las grandes empresas. También en enero del 25 CADEM habla del 47% de los chilenos confían en el quehacer de las grandes empresas. Estamos mejorando, pero el número es menos del 50%, ¿no? Coherencia. ¿Cómo una empresa avanza en coherencia? Dijimos, ok, te dicen, te lo compran, ya, tenemos que avanzar en coherencia. ¿Cómo uno avanza en coherencia? Bueno, de partida, quiero decir varias cosas en realidad, pero me da la idea de que es una muy buena noticia que haya aumentado los índices de confianza, ¿no? Yo creo que eso le da una mayor responsabilidad a las empresas. Si nosotros tenemos la figura del Estado o la pata de la silla del Estado, después tenemos la sociedad civil y el aumento de la confianza en las empresas como tercera pata, está como aumentando sus niveles de confianza. A mí, en mi juicio, da como es una muy buena noticia, ¿no? Sin embargo, al interior de las organizaciones igual hay temas de incoherencia, ¿ya? Y en sus relaciones con los stakeholders también. Yo creo que la primera aproximación es ver desde el propósito qué tan genuino es. ¿Qué tan genuino es que mi modelo de negocio realmente está conectado o no conectado, con el propósito? O si no quiero, ¿por qué la declaro? Digamos, Claro. Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿ya? Eso es lo primero. Y después vamos viendo dónde están los principales dolores adentro de la empresa. Yo creo que en forma incluso más que antes, yo veo mayores identidades fragmentadas incluso dentro de la empresa. Identidades que tienen que ver con tema generacional. Hay un temazo muy difícil un quiebre brutal. Brutal, es un temazo, o sea, como... Generación X hacia atrás, por una parte, y los millennials... Correcto. Yo creo que, claro, conviven 4 generaciones distintas en una organización, y ahí hay un tema. Y bueno, y eso va, uno dice ya, vamos viendo, o sea, quizás al principio uno dice ya, la estrategia, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo ha sido la ejecución de tu estrategia? Claro, el primer paso es alinear que la ejecución esté alineada con la estrategia. Más allá si la estrategia es la correcta. Más allá si la estrategia es la correcta. Veamos primero. Segunda pregunta. Veamos si acaso es correcto eso. O sea, y además, ¿qué metodología estás ocupando? ¿Cuáles son los indicadores más clave? Los incentivos están alineados. Los incentivos están alineados. Quizás tengo un mundo de indicadores y a lo mejor habría que simplificar y priorizar. Vamos como abordando esos temas de manera consciente, ¿no? ¿Y por qué digo consciente? Porque tiene que haber un foco, tiene que haber una expectativa, tiene que haber una visión, un escenario. Y ese escenario, si no es el propósito, yo me hago la pregunta, entonces, ¿cuál es? Entonces, estamos viendo quizás solamente un tema de estrategia. Uno como consultor, lo que era de decir es mostrar esa realidad, de decirle, mira, esto es lo que ocurre. Y a lo mejor por eso tienes después problemas de engagement de los colaboradores, de no puedes gestionar este tema generacional, falta este pegamento que una las piezas de este mosaico. Y después uno descubre que hay iniciativas que conviven o que compiten entre sí y hay una falta de rigurosidad en la asignación de los presupuestos. Otro tema que no es menor y que tiene que ver con la estructura tradicional de las organizaciones es que tú tienes una iniciativa y esa iniciativa es del área de marketing, por ejemplo. Bueno, puede ser que no sea tan solo de marketing, puede ser que el área también esté tecnología o el área de IT esté relacionada, o incluso de proceso, o el tema de producto, e incluso el tema de gestión de personas. Esta nueva realidad de buscar la coherencia y evitar las entidades que están, o los silos que están por allá y por acá, yo creo que es un desafío tremendo y hace mucho más eficiente las inversiones, los presupuestos, etc. Hay otro tema también relevante que es el cliente. De hecho, puedes terminar generando ahorro en el proceso porque hace un montón de iniciativas que no están conectadas, mejor
nosotros tenemos la experiencia de ir a buscar los riesgos éticos en el tema de los contratos a proveedores. Y nos dimos cuenta de que había obsolescencia de contratos, habían contratos que se repetían o se automatizaban, de manera automática se renovaban. Y a propósito del riesgo ético, pudimos comprobar la captura de valor económico de esa organización. Entonces te das cuenta que en realidad la ética, la coherencia no es un mal negocio, es una muy buena aproximación, es una muy buena mirada a tu propia organización para ver dónde están también aquellos riesgos o aquellas faltas de coherencia que me están perjudicando también mi modelo de negocio o, en palabras tuyas, mi modelo de valor. Y que sería mucho mejor, digamos, porque ya estaría el propósito. Entonces yo creo que el tema da para largo porque las entradas son distintas, pero me da la idea de que por ahí puede ser como una buena aproximación. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Y antes de cerrar, yo les quiero pedir a cada uno de ustedes, que si tuvieran a todos los líderes empresariales escuchando y están viendo lo que está ocurriendo a propósito de Trump, vemos noticias de empresas desarmando departamentos de diversidad, y pareciera y desaparecen de las memorias algunos temas que veníamos viendo. ¿Qué le dirían ustedes a eso? Primero, a mi juicio, es como volver a preguntarse si lo que hago tiene sentido, me hace sentido a mí, si aquello que yo estoy trabajando le sirve a las personas, al planeta, a mí mismo. Aquello que yo produzco lo compraría yo mismo. Muchas veces la respuesta es no. Yo no compraría esto que estoy produciendo. Entonces, el rol social de la empresa y hoy día ambiental también es tremendo. Y por lo tanto, esas preguntas hay que hacerse. Y lo otro que es muy relevante es hasta qué punto integro, ¿no es cierto?, como empresario o como ejecutivo también, alto ejecutivo, integro mis valores con la realidad de la empresa. ¿Cómo está esa tensión? ¿Cómo es esa tensión? ¿Me siento bien con eso? ¿Me puedo ir tranquilo a la casa? ¿Estoy disfrutando realmente de lo que estoy haciendo porque tiene valor, tiene sentido, aporta al bien común general? ¿O sencillamente estoy esperando llegar al fin de mes con obtener los mayores indicadores, ¿no es cierto?, de rentabilidad en la organización como único parámetro o el mejor parámetro, y eso a costa de falta de respeto, falta de consideración con el medio ambiente, en fin, una serie de condiciones que es donde se juega la vida diaria, digamos. Entonces, para mí eso es esencial, coherencia en el actuar y el decir. Andrés, tu mensaje. Yo no sé si le podría dar un mensaje, pero sí lo primero que haría es reconocerlo. Yo creo que es muy importante la labor del empresariado. Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay horas de sueño que son interrumpidas, hay buenas intenciones también que a veces uno no lo puede hacer. Yo, más que decirles algo como vayan por allá, lo primero que quería es reconocerlo. Decirles, mira, es importante para Chile o para el mundo lo que tú estás haciendo. Y lo segundo quizás es una pregunta, ¿qué tan importante es para ti tu empresa? ¿Qué tan importante es? Muy buenos comentarios finales. Para nosotros, de hecho, el mundo empresarial ha sido el protagonista del éxito que hemos tenido, ¿cierto?, en todas estas últimas décadas, y es el llamado a hacer este paso, donde creemos que estamos viendo un tiempo en donde los empresarios son los líderes que tienen la llave para poder conectar con estas nuevas generaciones y encauzar. Una llave muy importante, sí, para nosotros al menos, una gran llave. Así que, Andrés, Gerardo, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y desde donde la empresa tiene mucho que aportar. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.